¿Por qué el 28 de junio es el Día del Orgullo? Bueno, este Día Internacional del Orgullo LGBTI recuerda la rebelión de Stonewall del 28 de junio de 1969, una respuesta de la comunidad LGTBI de la ciudad de Nueva York ante la violencia policial contra las personas que expresaban libremente su orientación sexual y su identidad de género. Tratar con respeto a todas las personas, independiente de su orientación sexual o identidad de género, no reforzar estereotipos o generalizaciones y recordar que la sexualidad o la identidad de género es solo un aspecto de la personalidad de alguien que tiene además otras características e intereses. Es parte de lo que significan las conversaciones que tenemos que darnos o las reflexiones a las que tenemos que abrirnos en el día de hoy. Si eres testigo de alguna situación de discriminación, deja en claro que esto no es un comportamiento aceptable. En caso de una duda, pregunta. Es importante dialogar, tender puentes y mostrar empatía. Todas las personas debemos poder ser lo que somos, sin sentir ningún tipo de intimidación o prejuicio en nuestra contra. Nuestra responsabilidad es crear espacios seguros donde eso siempre sea posible. Sé tú y alza la voz por el amor, la igualdad y el respeto en nuestro mensaje de compromiso de DNews con este Día del Orgullo. Y vamos a profundizar sobre esta conversación con la integrante de la Organización Social Ovejas Negras de Uruguay, Magdalena Besonart. ¿Cómo estás, Magdalena? Hola, buenos días, mucho gusto. Acá estamos muy bien. Muchas gracias. Primero, cuéntanos qué es Ovejas Negras. Ovejas Negras es una organización de la sociedad civil, una organización social de Uruguay que ya a fines del 2004, no sé, algunas personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, intersex, nos juntamos para trabajar justamente temas relacionados a la discriminación y la visibilidad de las personas de nuestra comunidad, ya hace casi 20 años, y en Uruguay. Y bueno, y hemos logrado muchísimas cosas. Hace casi 20 años en Uruguay había una única ley contra todo tipo de discriminación, pero no teníamos ningún derecho y no se hablaban de estos temas. Y bueno, de a poquito, con organización, con articulación con el resto del movimiento social, hemos puesto el tema en debate y bueno, y ahora nuestro país es un país mucho más justo, mucho más igualitario, donde tenemos una batería de leyes que respetan nuestras identidades, nuestras orientaciones sexuales. Y además hay un cambio cultural donde, aunque quedan todavía muchas cosas por hacer, cada vez más se acepta que no todas las personas somos iguales y que hay que celebrar esas diferencias sin que haya desigualdades, que la diferencia no implica una desigualdad. Magdalena, ¿dónde están los principales desafíos para Latinoamérica? Te quiero preguntar, porque es verdad que cada país tiene sus características, ¿no es cierto? Nosotros tenemos condiciones muy distintas, además de legislación en materia de género y de diversidad en la propia Latinoamérica. Pero ¿qué características tiene esta región y el diagnóstico que tú haces respecto del mundo, por ejemplo, al que aspiras también y aspiramos nosotros como sociedad cero, o sea, una sociedad más igualitaria, más equitativa, no discriminadora en estas materias que estamos conversando? Bueno, hay algo que más allá de todas las diferencias que tengamos los países latinoamericanos, hay una característica que nos hace primeros en el mundo, que es la desigualdad. Desgraciadamente, América Latina es el continente más desigual de todo el mundo, y de desigualdad económica, pero que también se traduce a otro tipo de desigualdades. Y estas desigualdades económicas, primero de clase, se articulan y generan condiciones que para algunas personas son impedimentos para tener una vida digna de ser vivida, como son lo étnico-racial, la condición de discapacidad y también el género, la orientación sexual. Entonces, América Latina, los desafíos que tienen cada uno de sus países, pero en conjunto, es justamente poder disminuir esas brechas de desigualdad, y una de las
de las cosas más importantes que también reivindicamos este día, que es el 28 de junio como Día Internacional del Orgullo, pero que cada país también lo hace propio. Esto sale de una revuelta popular que sucedió en Nueva York, pero justamente lo que nos enseña esto es que organizadas y organizades podemos transformar la sociedad, y eso es lo que venimos haciendo de los movimientos sociales de América Latina. La forma de disminuir brechas, la forma de lograr que nuestras sociedades sean más igualitarias es organizándonos y con otros y otras que sean distintos, aunque no a nosotros, y transformar la sociedad para que sea justamente que todas las personas tengamos vidas dignas de ser vividas y con respeto a los derechos humanos. Claro, ahí tú hablabas de la interseccionalidad, ¿no es cierto? De cómo también las otras limitancias Exacto. que tienen que ver o con lo étnico-racial, que es una característica de Latinoamérica, o que tienen que ver con la pobreza también, o el alto nivel de pobreza o poco acceso a la realización de una vida material también impide que te puedas realizar como persona en tu proyecto, y que incluye también que esas vulnerabilidades afectan más precisamente a quienes son discriminados por su condición de género o por su orientación sexual. Magdalena, en Uruguay en particular, ¿cuál es el estado de las cosas en términos de legislación? Sabemos que no todos los países han avanzado, por ejemplo, en matrimonio igualitario. Tenemos hoy día una encuesta que ha salido en Chile, por ejemplo, que es la encuesta Ipsos, que se realizó en todas partes del mundo. En Chile tenemos datos que nos entrega esta encuesta Ipsos, que dice que el 66% de las personas cree que una pareja del mismo sexo está en igual condición de criar a un hijo o una hija que una pareja que es de orientaciones tradicionales, ¿no es cierto?, u heteronormativas, como también se le conoce. Y desde ese punto de vista hay un 65% de la población que apoya, por ejemplo, la adopción homoparental, los derechos filiativos, los derechos de esos hijos e hijas que son hijos de parejas que tienen un mismo sexo y que están en, por ejemplo, desmedro respecto de sus derechos, porque no pueden ser reconocidos por dos padres o por dos madres. Es parte de algo que está pendiente en algunas sociedades. En Uruguay, ¿cuáles son las cosas pendientes? Bueno, en términos de legislación, en Uruguay estamos muy avanzados y avanzadas, la verdad. La posibilidad de adopción, por ejemplo, por parte de parejas del mismo género se hace desde el 2009. Este matrimonio fue aprobado en el 2013 y en el 2018 se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que es una ley justamente que no solamente reconoce que existen personas trans y el cambio de nombre y sexo registrar en los documentos, sino también tiene una batería de políticas públicas reconociendo que la población trans está en una situación de sumamente vulnerabilidad y desventaja frente al resto de la población. Y eso es lo que hoy en día estamos más que nada trabajando para que se aplique bien esa ley, para que justamente las personas trans puedan acceder a puestos de trabajo, puedan acceder a vivienda, a una salud que las respete. Estamos con justamente el tema de la salud y las personas trans ha sido un tema que estamos vigilando mucho porque no es sencillo, porque los sistemas de salud, bueno, en cada país son diferentes, entonces capaz que no se puede universalizar para toda América Latina, pero en Uruguay tenemos un sistema de mutualistas que se supone que la ley nos garantiza determinados accesos a determinadas prestaciones y no se está cumpliendo. Entonces ahí estamos trabajando más que nada para una cosa que esté la ley y otra cosa que efectivamente esa ley se haga bien y se plasme en la realidad cotidiana y concreta material de las personas. Pero también nosotros en este 28 de junio en realidad lo estamos justamente articulando con la conmemoración de los 50 años del golpe que es del golpe de Estado que fue ayer 27 de junio, también del 73 como en Chile, pero unos meses antes. Y entonces justamente estamos visibilizando y articulando para cómo vivieron las disidencias, cómo se vivieron las disidencias y la persecución en la dictadura uruguaya, que fue un modelo justamente no solamente de opresión ideológica, sino también moral, y donde estamos hace años trabajando para mostrar que las víctimas del terrorismo de Estado también fuimos las personas de las disidencias y
Y bueno, la ley trans habla justamente de la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado, e incluso siguió, luego ya llegada la democracia en Uruguay, se perpetuó el formato de terrorismo de Estado Magdalena, de parte de las fuerzas del orden. Perdón, solo sí, sobre ese punto que es importante también. Nosotros vemos en el mundo el resurgimiento de movimientos ultraconservadores. Pese a que la sociedad en su conjunto avanza a estos cambios culturales, a entender también la sociedad de manera más diversa, ¿cómo ven ustedes el resurgimiento de estos movimientos, por ejemplo, en democracias tradicionalmente liberales como Estados Unidos, donde empiezan a existir algunos vetos en los libros, en algunas prohibiciones, en algunos estados en particular, en Florida, por ejemplo? ¿Cómo lo ven y observan ustedes? Bueno, justamente es uno de los... Hace tiempo que está pasando esto, ¿no? De que hay voces conservadoras y ya desde de mirar con miedo y también reforzar, ¿no?, el estigma que hay sobre nuestras comunidades. Y es verdad que estas voces conservadoras se van agudizando más y tienen más fuerza cuando hay todo un entramado social y estructural que tiene que ver con unos medios de comunicación que no necesariamente, todo lo relacionado a las noticias falsas, y también los derechos de las personas trans y de las personas de la comunidad LGBT en general han puesto en jaque a muchas cuestiones más tradicionales que ya empiezan a tener más visibilidad y más acciones, no solamente decir que estoy en contra, sino también hacer acciones políticas y coordinadas para cercenar nuestros derechos. Acá hay una cosa que es clara, que esa gente se está gastando muchísima plata articulando para cortar derechos de las infancias de las personas más vulnerables. Y bueno, desde los movimientos sociales... perdimos la conexión. Ahí está. Estamos teniendo problemas con la conexión de Magdalena. Ahora, perdón, Uruguay no está con... ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Magdalena, ¿nos escuchas ahora sí, tú? Les pido disculpas, el internet acá... Sí, yo las escucho, les pido disculpas. Desde hace unos años el internet acá ha dejado de funcionar también. No sé si me siguen claro. Sí, pero no te preocupes, Magdalena. Nos quedó claro todo. Nos quedó claro todo. Magdalena Besonar, integrante de la organización social Ovejas Negras de Uruguay, conversando con The News sobre este Día del Orgullo, un día en el que además estamos comprometidos precisamente con una causa que permita avanzar en no discriminación y en la posibilidad de que cada persona tenga el derecho a desarrollar su proyecto de vida en libertad y con la educación también de todas las sociedades, en empatía, en respeto al otro, en tolerancia. Muchas gracias, Magdalena, por esta conversación. Para nosotros, para The News, es muy importante sostenerla. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a ustedes y perdón por la conexión. No te preocupes, te escuchamos gran parte de la entrevista. Un abrazo. Un abrazo.